Sectas killers del alma. Era una noche oscura y tormentosa en el oscuro rincón de la historia humana. Las sectas, con su misterio y peligro latente, habían surgido como llamas voraces en la búsqueda desesperada de respuestas, devorando la mente de aquellos que caían bajo su influencia. Pero, ¿qué las distinguía de los cultos y las religiones convencionales? La respuesta se escondía en la intensidad de su fervor, y su capacidad para manipular las emociones y las mentes de sus seguidores. A diferencia de los cultos, las sectas llevaban la manipulación a un nivel mucho más profundo. Se enraizaban en la psicología de las personas, explotando sus miedos, deseos y vulnerabilidades, y tejían una red de control implacable. Sus líderes carismáticos, hábiles en el arte de la persuasión, prometían un camino hacia la iluminación, la salvación o la redención, capturando la esperanza de aquellos que buscaban respuestas en un mundo caótico y confuso. Las sectas más destructivas surgieron a lo largo de los siglos, dejando una estela de desolación y tragedia a su paso. Una de ellas fue la infame secta de Jonestown, liderada por el reverendo Jim Jones. En el remoto corazón de la jungla de Guyana, se alzaba un enclave tenebroso donde la manipulación y la desesperación se entrelazaban en un abrazo mortal. Sus seguidores, atraídos por la promesa de una utopía socialista y espiritual, encontraron en cambio un infierno terrenal. El fatídico día del 18 de noviembre de 1978, más de 900 personas perdieron la vida en un acto colectivo de suicidio y asesinato, ingiriendo un veneno mortal bajo las órdenes de su líder carismático. Otra secta que sembró el caos fue la Orden del Templo Solar, fundada por Luke Jouret y Joseph D. Mambro. Con una mezcla de misticismo esotérico y creencias New Age, esta secta atrajo a personas en busca de iluminación espiritual, y eludir los temores de un mundo que parecía al borde del colapso. Pero tras la fachada de serenidad y elevación espiritual, se encontraba una oscura conspiración. Los seguidores de la Orden del Templo Solar se vieron envueltos en rituales macabros, y asesinatos colectivos en una búsqueda desesperada de trascendencia. A lo largo de los años 90, la secta fue responsable de la muerte de al menos 74 personas en una serie de eventos trágicos. Sin embargo, la historia de las sectas no se limita únicamente a sus horrores. También es una narrativa de redención y resistencia. A medida que las atrocidades salían a la luz, la sociedad comenzó a enfrentarse a las sectas, desenmascarando sus engaños y desmantelando su poder. Las tragedias de Jonestown y la Orden del Templo Solar, junto con muchas otras sectas destructivas, despertaron una conciencia colectiva sobre los peligros ocultos que acechaban detrás de los fervores aparentemente inofensivos. La sociedad se levantó con una determinación feroz para erradicar estas fuerzas malévolas, y proteger a aquellos vulnerables a su influencia. Se crearon organizaciones dedicadas a investigar y exponer a las sectas, desentrañando sus estructuras internas y revelando las tácticas de manipulación que utilizaban para controlar a sus seguidores. Grupos de apoyo y terapia se formaron para ayudar a las víctimas a recuperarse del trauma psicológico causado por su experiencia sectaria. Además, los gobiernos tomaron medidas enérgicas para regular y supervisar las actividades de las sectas, asegurándose de que no pudieran aprovecharse de las personas vulnerables. Se establecieron leyes para proteger los derechos individuales, y limitar el poder de los líderes sectarios. Con el tiempo, la sociedad aprendió a reconocer los signos de advertencia, y a ser más cautelosa ante los grupos que prometían una iluminación instantánea o soluciones rápidas a los problemas de la vida. La educación y la concienciación se convirtieron en armas cruciales en la lucha contra las sectas. Aunque las sectas destructivas siguen existiendo en algunos rincones oscuros del mundo, la historia ha dejado un legado de valentía y resistencia. Las imágenes de los horrores cometidos en nombre de la fe o la búsqueda de la verdad han dejado una cicatriz en la memoria colectiva, recordándonos los peligros que acechan cuando la vulnerabilidad se encuentra con la manipulación. Hoy en día, la historia de las sectas sirve como un recordatorio constante de la importancia de la libertad de pensamiento, el escepticismo crítico y la búsqueda de la verdad individual. Nos enseña que, en última instancia, cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia existencia, y debemos estar alerta ante aquellos que buscan explotar nuestra necesidad de significado y pertenencia. La historia de las sectas es un testimonio de la fuerza del espíritu humano para resistir la opresión, y encontrar la redención en medio de la oscuridad. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y la posibilidad de un despertar colectivo hacia una vida llena de autenticidad y libertad. Las imágenes de las sectas más destructivas siguen grabadas en la mente de aquellos que han sido testigos de su impacto devastador. Los rostros demacrados y los ojos vidriosos de los seguidores, atrapados en una espiral de creencias distorsionadas, todavía acechan en los rincones más oscuros de la memoria. Pero también está la historia de aquellos que se atrevieron a desafiar el control sectario y escapar de sus garras asfixiantes. Sus relatos son como haces de luz en la oscuridad, llenos de valentía y resistencia. Algunos han luchado durante años para reconstruir sus vidas, librando una batalla interna para deshacerse de los grilletes mentales que los ataron a las sectas. Imaginen a Sara, una joven que fue reclutada por una secta en su adolescencia.
Con una inocencia deslumbrante, se dejó seducir por las promesas de amor incondicional y salvación eterna. Pero pronto descubrió que detrás de esas promesas se encontraba un mundo de manipulación y abuso psicológico. Su determinación y coraje la llevaron a escapar de las garras del líder sectario, pero el viaje hacia la libertad no fue fácil. A medida que se adentraba en los meandros del mundo exterior, luchaba por encontrar su propia identidad, y sanar las heridas profundas que la secta había dejado en su alma. Y luego está David, quien nació y creció en una secta aislada en las montañas. Desde muy joven, fue adoctrinado para creer en la supremacía del líder, y en la necesidad de una vida aislada del mundo exterior. Pero la semilla de la duda se plantó en su corazón y finalmente floreció en rebelión. Escapar de su cautiverio fue solo el primer paso en su camino hacia la libertad. Enfrentó el rechazo y el estigma de una sociedad que no podía entender el trauma que había experimentado. Sin embargo, su espíritu indomable lo llevó a convertirse en un defensor de los derechos de aquellos que aún se encontraban atrapados en el abrazo mortífero de las sectas. Estas historias son solo una pequeña muestra de las vidas que han sido transformadas por las sectas. Son un recordatorio de la importancia de la empatía y la compasión hacia aquellos que han sido víctimas de la manipulación y el abuso. Pero también nos incitan a permanecer alerta y a cuestionar las narrativas que nos ofrecen las sectas y los líderes carismáticos. En el universo humano, la lucha entre la oscuridad y la luz, entre la manipulación y la libertad, sigue desplegándose. Las sectas y sus siniestras danzas emocionales persisten, pero también lo hace el coraje y la determinación de aquellos que se niegan a ser aplastados por ellas. La historia de las sectas es una advertencia y una llamada a la acción, una invitación a mantenernos vigilantes y a salvaguardar nuestra propia libertad, y la de aquellos que están en peligro. Así, en medio de las sombras del pasado y el presente, la historia de las sectas nos recuerda la importancia de la resistencia y la búsqueda incansable de la verdad. Nos invita a explorar los laberintos de la psicología humana, y a comprender cómo las esperanzas y los temores pueden ser explotados por aquellos que buscan controlar y dominar. En el fulgor de esta narrativa, emerge la determinación de la sociedad para enfrentar las tinieblas. La luz de la verdad y la razón ilumina cada paso dado hacia la liberación de las mentes cautivas. Las imágenes se mezclan y se desdibujan, rostros desesperados buscando respuestas, rituales oscuros enmascarados como caminos hacia la iluminación, y líderes carismáticos que tejen una red de ilusión y opresión. Pero también hay esperanza. En medio de los escombros dejados por las sectas destructivas, se alzan voces valientes y resilientes que se niegan a ser silenciadas. Víctimas que se convierten en sobrevivientes, y luchadores incansables por la justicia y la protección de los demás. Los corazones que se levantan del abismo de la manipulación, sanando sus heridas y encontrando un propósito renovado en la ayuda a los que todavía están atrapados. Esta historia nos enseña que no debemos subestimar el poder de las creencias, y la necesidad humana de encontrar respuestas y significado en el mundo que habitamos. Pero también nos insta a ser críticos y cautelosos, a cuestionar las promesas demasiado buenas para ser verdad, y a buscar siempre la autonomía y la libertad de pensamiento. En un mundo donde las sectas y los cultos siguen acechando en las sombras, es nuestra responsabilidad mantenernos alerta y ofrecer apoyo a aquellos que han sido atrapados en sus garras. Debemos cultivar una sociedad en la que la empatía, el conocimiento y la resistencia se unan para proteger a aquellos que son más vulnerables. Así, con cada paso que damos en la historia de las sectas, recordamos las cicatrices dejadas por las manipulaciones y abusos del pasado. Pero también nos impulsamos hacia un futuro donde la luz de la verdad brille con más fuerza, donde el poder de la mente y la voluntad humana prevalezcan sobre las fuerzas oscuras de la opresión. En este relato lleno de sombras y destellos de esperanza, podemos encontrar el coraje para desafiar los grilletes del engaño y la manipulación, y abrir las puertas hacia un mundo en el que la verdadera libertad y el crecimiento personal sean nuestros guías.